tiempo es un tiempo de cumplimiento, como Dios lo ha hablado, y sé que muchas cosas se van a empezar a cumplir. Entonces, pastora, por favor, ven a noche que el tiempo que Dios ha permitido en su corazón de que de alguna manera nos podamos conectar, y bueno, que Él sea cumpliendo el propósito con el cual nos permitió estar aquí. Y bueno, quería, en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Él habló y lo cumplirá. En todas las palabras, Dios siempre cumple. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar y a pedir a Dios de que sea Él manifestándose. Esta es la palabra que Dios nos dio para que la compartiéramos con ustedes. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple sus promesas. Y bueno, Señor, en esta hora bendecimos tu precioso nombre, Señor. Te damos gloria, honor y alabanza a ti por este tiempo, Señor. Doy gracias, Padre Celestial, por cada familia que está aquí conectada, cada siervo tuyo, esos instrumentos que a ti te ha placido, Padre, escoger para manifestar tu gloria en este tiempo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control, Padre Celestial, de esta transmisión. Presentamos estos medios, te presentamos este internet, el servicio eléctrico, Señor. Hoy cancelamos toda obra del enemigo, Padre. Toda rechaza todo lo que Dios no quiere usar para venir a perturbar, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos atado por el poder de tu palabra, declaramos que está un tiempo propicio, Señor, un tiempo donde el Espíritu Santo, tú estás aquí, tú tomas el control y te manifestarás de una manera poderosa y sobrenatural, Señor. Padre, venimos escribiendo a tu palabra, porque tus promesas son sí, son amén, Señor. Padre Celestial, oro para que usted también, Señor, Padre Celestial, para que te manifiestes de una manera sobrenatural en cada uno de ellos, Señor. Que tu palabra, Padre Celestial, sea un martillo y quebrante, Señor. Que tu palabra, Padre, sea como espada de doble filo y que el propósito por el cual tú la has enviado. Hoy declaro que ellos son buena tierra, Señor, y que esta palabra da fruto al 100%, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Declaro, Padre Celestial, que esta segunda noche de manifestación de tu gloria y de tu poder, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, llena. Cumple, Padre, úsanos, gracias por hacer nuestros instrumentos, Señor, para manifestar tu gloria, para manifestar lo que hay en tu corazón a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo, direcciona, Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor, y haz con nosotros conforme a tu plan y a tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Esa es una de las cosas que nosotros anhelamos compartir con todos ustedes. Y sé que hoy hay gente conectada desde diversos lugares, y Dios es un Dios que cumple lo que promete. Y yo sé que hay gente que está conectada y ha pasado el tiempo y tal vez no ha visto el cumplimiento de muchas promesas que Dios le ha hecho. Pero no quiere decir que porque Dios todavía no haya cumplido, no vaya a cumplir. Entonces tenemos que ver que vamos a colocar una plataforma profética hoy de que el hombre por naturaleza siempre promete cosas que el hombre no está en capacidad de cumplir. Y vemos que muchas veces nosotros prometemos de pronto ser diferentes, cada que empieza un año prometemos que vamos a cambiar, prometemos también que nosotros nos vamos a comprometer en la obra. Muchas veces algunos prometen que van a servir a Dios, pero resulta y pasa que como la parte humana no tiene esa capacidad de cumplir, a no ser que esté obrando la presencia del Espíritu Santo de Dios en esa vida, muchas veces prometemos cosas que no vamos a cumplir. Pero un ejemplo palpable de que Dios sí cumple lo que promete es de que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no habiendo otra persona por quien jurar, juró por sí mismo que él iba a cumplirle todo lo que le había prometido. Y cada promesa que Dios hizo desde Abraham se ha cumplido a tal punto que vino un Salvador, que fue Jesucristo, y desde ahí nosotros también somos participantes de esa promesa. Entonces nosotros debemos entender algo, de que muchas veces nosotros prometemos, y cuando nosotros prometemos no tenemos en cuenta algo, de que cuando nosotros le prometemos algo a Dios y no se lo cumplimos, eso trae muerte espiritual. Eso trae muerte de pronto en muchas áreas de nuestra vida que nosotros anhelamos que se hagan reales. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos este texto que Dios nos acaba de entregar. ¿Por qué?
porque Dios es muy diferente a nosotros. La naturaleza de Dios es verdadera y cuando Dios dice algo es porque Él tiene el poder y la capacidad de cumplirlo. Entonces yo creo que una de las cosas que Dios quiere hablarle a la iglesia hoy y a toda la gente hasta donde pueda llegar el micrófono está ahí. Dice que entra con el micrófono apagado, apagarlo ese. Profeta, active por favor el micrófono. No entiendo, debe de escucharse ahí. ¿No? Ya. Profeta, por favor, active el micrófono. Buenas tardes, buenas tardes. Por favor, los que entran en silencio. Ahí está. No sé aquí dónde trabaja. dice que active el micrófono. Ya. ¿Sí nos escuchan bien? Sí, señor, ya. ¿Sí nos escuchan? Ya, sí, señor. ¿Sí recuperó? Ok. Ya. Bueno, entonces, sí, entonces retomamos. Entonces le decía que toda palabra que Dios da es una palabra que nosotros debemos aceptar. Que no quiso sonar. Es una palabra que Dios sí está en la capacidad de... No quiso sonar. Entonces, una de esas cosas que nosotros debemos entender que Dios va a cumplir es que cuando Dios da una palabra, esa palabra, escúcheme bien, va a dar un fruto según el género. En otras palabras, en el principio de todas las cosas, Dios dijo que la tierra produciese toda clase de plantas, hierbas, que dieran semillas y árboles. Y dice de que ese fue un decreto que Dios hizo. Y ese decreto, escúcheme bien, dio un fruto. Y ese fruto tiene que ver con una cosecha. Algo, si esto es real, que toda palabra que Dios ha dado es una semilla que si cae en buena tierra, esa semilla tiene que dar fruto. Y yo creo que hay un fruto de esa palabra que Dios ha entregado. Yo creo que hay un fruto de esa palabra que Dios ha dado sobre sus ministerios, sobre su familia, sobre los proyectos que ustedes tienen. Sí hay un fruto sobre esa palabra. Y por eso es tan importante que ustedes puedan entender que Dios sí cumple lo que promete. Y empezó Dios con ese decreto entonces a decir, y dijo sea la luz, y fue la luz. Y después dijo haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas. Y después Dios dijo júntense las aguas en un lugar y descúbrase lo seco. Y dice que mis hermanos se produjeron las aguas. Después dio la orden de los seres vivientes y dice que pasó. Por favor, es que mire que mueven tanto eso y uno no sabe si están escuchando. Sí, señora, se está escuchando bien. Le pido el favor a todos que dejen sus audios apagados, sí, por favor. No sabe si se está viendo porque se va la imagen, entonces no sé si es mi celular, qué pena, siga. Listo, entonces lo primero es esto, que cada palabra o cada decreto que Dios da y nosotros lo activamos, entonces va a producir según lo que nosotros declaremos, o sea, según su género. Y dice que Dios hizo un decreto en la creación, en el Génesis. Y entonces Él empezó a decir, hágase, hágase, empezó a decretar. Y todo lo que Él decretó fue una semilla que cayó. Y esa semilla que cayó empezó a dar fruto. O sea, lo que yo estoy hablando y lo que yo estoy diciendo es que todo lo que salió de la boca de Dios, todo lo que fue de lo que salió de la boca de Dios fue creado por una palabra. Y Él aquí está hablando de algo, de que lo primero que tenemos que entender es que Él ha colocado una semilla y esa semilla tiene poder porque es una palabra creativa. Y cuando nosotros tomamos esa semilla que está en la Biblia, un capítulo, un versículo, y nosotros lo activamos como un decreto, tal cual como Dios lo habla, entonces eso nos va a dar un fruto, eso nos va a dar una cosecha. Y hoy es el día donde Dios le está diciendo que los campos están listos para la cosecha. Van a haber una cosecha de salvación de familias, van a haber una cosecha de salvación de jóvenes, van a haber una cosecha de salvación de niños, van a haber una cosecha como no la habían dado. ¿Por qué? Porque ustedes han estado dando una palabra y han estado sembrando una semilla que Dios dice que a pesar de esta cuarentena, que a pesar de todo lo que ha estado pasando, eso ha estado produciendo, germinando y les va a dar un fruto. Entonces lo primero aquí que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios nos da una palabra y nosotros soltamos esa palabra cae en buena tierra y esa palabra rompe la maldición de la tierra. Y es ahí donde yo vengo con una palabra para todas las personas que nos están viendo desde Bogotá, que nos están viendo desde todo Colombia, que nos están viendo en las naciones, de que han llegado los días donde la palabra que ha salido de la boca de Dios y tú has creído esa palabra y tú has confesado y has declarado esa palabra, te va a dar como fruto una cosecha. Y Dios dice que los campos en este segundo semestre del año ya están listos para la cosecha, que habrá una cosecha de salvación como nunca antes ustedes la han experimentado por causa de la palabra, por causa de que la palabra es viva y eficaz y por causa de que cuando la palabra cae en buena tierra,
entonces empieza a producir. Y es lo primero, Dios va a cumplir cada palabra que les ha dado, y ustedes le han creído a esa palabra, y ustedes han declarado esa palabra y han caminado de acuerdo a esa palabra, porque esa palabra puede caer en un terreno, pero sea al 30, al 60 o al 100 por uno, esa palabra va a dar una cosecha. Y el poder del decreto, de la palabra creativa de Dios, tiene poder, escúcheme bien, para producir cosechas. Y Dios me dice que los campos están listos para la cosecha, y habrá una cosecha como nunca antes en todas las áreas de sus vidas. Los discípulos le decían a Jesús, cuando Jesús les hablaba de que los campos estaban listos, todavía no es el tiempo, todavía faltan meses, pero Dios dice, es desde este tiempo, y es este semestre que arranca, donde van a ver una cosecha como nunca antes, cosecha de salvación, cosecha de finanzas, cosecha de restauración, cosecha de restitución. La palabra cosecha tiene que hacerse realidad en cada persona que está conectada, y yo quiero que cada persona que está conectada empiece a notar esto, porque los campos ya están listos para la cosecha. Veremos la cosecha más grande de salvación en toda la historia de la humanidad, en este tercer gran avivamiento que ya se ha iniciado, pero el avivamiento no va a empezar como nosotros pensamos, en grandes plataformas y desde afuera. Va a empezar desde cada persona que hoy asuma su compromiso, que hoy asuma su responsabilidad con lo que está declarando, con meterse en la palabra, porque Dios sí cumple lo que promete. Mi pregunta sería en este primer punto: ¿qué es lo que Dios te ha dicho de tu familia? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho de tus generaciones? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho de tu ministerio? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho de tu área laboral? Si hay alguien que de pronto está en el área secular y está conectado, ¿qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Dice la Biblia también, la palabra de Dios, que Dios no paró ahí cuando la creación en el Génesis, sino que después Dios le dio una orden a un hombre, Noé, y dice mi hermano que le dijo que iba a enviar un diluvio. Y así fue. Cuando Dios le dijo, Noé, haz el arca porque viene un juicio sobre la tierra, y Noé predica 120 años. La gente se burlaba, ¿por qué? Porque no habían visto lluvia. Entonces ellos decían, pero ¿cómo si no hay lluvia? Este tiene que estar loco. Y muchas veces dicen, cuando uno habla de que Cristo viene, cuando uno habla de que ya empezó un tercer gran avivamiento, cuando uno habla de que estamos preparando el camino para el Señor, mucha gente dice, eso lo están diciendo desde hace años y no viene. Pues yo le digo, se va a llevar una sorpresa, y son los días de arreglar tu arca. El arca puede ser tu área personal, el arca puede ser tu área familiar, el arca puede ser tu área espiritual, pero son los días de arreglar tu arca. ¿Por qué? Porque viene un juicio, y hermano, y cuando venga el juicio, esto es solo una prueba, esto con el virus es solo una prueba, esto no es juicio todavía. Cuando venga un verdadero juicio, gloria a Dios, porque la iglesia de Cristo ya no estará aquí. Pero mi hermano, yo lo que quiero decirles esto: él le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio, y él lo hizo. Y eso me llamó la atención, porque mi hermano Noé construyó su arca, y Dios me dice que son los días de construir tu arca de salvación para tu familia, de construir tu arca de salvación a través de tu ministerio, de construir tu arca, y en medio de lo que tú construyas, o sea, en medio de lo que tú edifiques, vas a evitarle un desastre a mucha gente que tal vez puede morir, mi hermano, sin conocer al Salvador y al Señor Jesucristo. Y él prometió tal cual, mi hermano, porque vino un diluvio, pero me llamó la atención de que él puso una señal, y la señal fue un arco iris, para que recordaran que él no iba a volver a destruir la tierra, para que recordaran, escúcheme bien, de que él establecía un pacto, y es el pacto que él ha establecido, de que cada palabra no va a fallar. Pero mi hermano, para que esta palabra se haga efectiva, nosotros debemos entender algo, de que cielo y tierra pasará, pero la palabra que Dios ha hablado no pasará. Me llamó la atención algo en la vida de Noé, que el arca que él construyó fue un arca, escúcheme bien, donde se salvó su familia. Y esto me lleva a mí, me conlleva algo. Tiene un tiempo de restauración y salvación para las familias como ustedes no se imaginan, y veremos familias enteras llegando a los pies del Señor en este segundo semestre del año. No será el otro año, será desde ahora, desde ya. Llegarán familias enteras a buscar de la presencia de Dios. Ya se acabó de que iba solo una persona por una familia. Vayan preparándose, porque lo que viene es grande, y vamos a tener que estar preparados. ¿Para qué? Para ministrar a familias enteras que verán el cumplimiento de una promesa como la que vio Noé, de que su familia entró al arca, y Dios me dice que cumplirá la promesa, que dice que serás salvo tú y que será salva tu casa, que de los que tienen tu apellido ninguno se perderá, de que ellos le servirán al Señor. Y yo no sé a quién Dios le haya dado esa promesa, pero dice
que a Noé Dios le cumplió. Y dice mi hermano que él construyó el arca. Y dice mi hermano que esas personas entraron en el arca. Y cuando entraron en el arca me llamó la atención algo, de que pasaron los días, y dice mi hermano que cuando ya las aguas estaban bajando, dice, Ay, se cayó ahora, ¿qué pasó? esa paloma representa la presencia del Espíritu Santo de Dios, que hoy nos está dando la señal de que ya es el tiempo, que hoy nos Ahí está bien, ahí está bien. Nos está dando la señal de que ya es el tiempo, de que no tengamos temor por lo que está pasando, porque lo que Él dijo se va a cumplir, porque lo que Él ha prometido, Él lo hará. Y yo creo que son los días donde ya la paloma, que es la presencia del Espíritu Santo, ya está revoloteando por todas las naciones, diciendo avivamiento, diciendo preparar el camino del Señor, diciendo en esta última dispensación de que ha llegado el tiempo de entregar sus corazones y sus vidas al Señor. ¿Por qué esta segunda promesa es tan importante? Mi hermano, que nosotros la entendamos, porque cuando la paloma fue, y cuando la paloma, mi hermano, escúcheme bien, regresó con la rama de olivo, estaba diciendo, ya son los días donde yo voy a cumplirles la palabra, ya son los días donde pueden llegar a tierra firme. Espérese, ahí voy. Ya son los días donde la prueba que estaban pasando terminó. En otras palabras les estaban diciendo, sí hubo juicio. En otras palabras les estaban diciendo, sí hubo una prueba, pero la señal fue que la paloma, que representa el Espíritu Santo, fue y volvió con una rama de ¿qué? De olivo. ¿Que sabe qué representa el olivo? Firmeza. Representa solidez, representa gente que ha sido fiel en medio de la prueba. Y Dios dice, para los que han sido fieles en medio de la prueba, ya la paloma fue, ya la presencia fue en medio de la prueba, te vio, te probó, pero ya el tiempo de tu prueba terminó. Y cuando mi hermano, él vio que la paloma regresó, dijo, ya terminó la prueba. Y hoy podemos decir, esta pandemia solo fue una señal para que la gente se acercara a nuestro Dios, pero ya terminó la prueba, ya terminó. Se va a volver a abrir la iglesia, se va a volver, mi hermano, a evangelizar, se va a volver a consolidar, se va a volver a predicar, tendrá un reinicio. Pero mi pregunta es, tenemos que creerle a la palabra, ¿estás dispuesto a creerle al Señor y a preparar tu arca? Segunda promesa. Amén. Y Noé, mi hermano, preparó su arca. Y me llamó la atención eso, que la rama, la paloma regresó con una hojita de olivo verde. Y el olivo verde representa gente firme, gente que es fiel, gente que permanece a pesar de lo que sea. Y Dios, mi hermano, le muestra a esa persona, oh Dios mío, que cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Pero ¿qué es la tercera promesa? Entonces, hizo la primera promesa en la creación, hizo la segunda promesa a Noé, y la tercera promesa que Dios le hace, se lo hace a un hombre llamado Abraham. Y dice que cuando llamó a este hombre llamado Abraham, en Génesis 12, lo saca de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Cuando lo saca de ese lugar llamado Ur de los Caldeos, dice que entonces empiezan ellos, escúcheme bien, a multiplicarse. Empiezan ellos en ese momento. Entonces, Empiezan ellos en ese momento. Pastor, ¿están viendo? Perfecto, está perfecto. Ok, empiezan ellos en este momento a recibir esas promesas de Dios. Y dice que cuando Abraham, mi hermano, fue escogido, él estaba en Ur. Y cuando estaba en Ur de los Caldeos, él acepta y toma, mi hermano, la palabra que Dios le da, le creyó a Dios. Y Dios le dice, mira, Abraham, haré de ti una nación grande. Tal vez yo le estoy hablando hoy a ustedes como iglesia. Tal vez yo le estoy hablando hoy a pastores, líderes que están conectados. Tal vez le estoy hablando, hermanos, en la fe que están conectados. Y Dios les dice, mira, la promesa que le hice a Abraham es la misma que te hago a ti. Oh Dios mío, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, porque tu descendencia heredará la tierra. Y dice que cuando Dios le da esta promesa a él, entonces la palabra se cumple. La palabra no cayó al piso. Lo que Dios le dijo, Dios se lo cumplió. Esa promesa se la hizo, y escúcheme bien, la promesa se cumplió. Dice que a pesar de la esterilidad de su esposa, a pesar de la vejez que había en Abraham, Dios le cumplió esta promesa. Y eso me deja ver lo tercero. ¿Sabe qué es? Que cuando Dios da una promesa, lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y si es posible que él sane la enfermedad esa que hay en el cuerpo de esa persona, si es posible
posible que hoy rompa la atadura, si es posible que hoy rompa las cadenas, si es posible que hoy abra la puerta, si es posible que a pesar de lo que ha pasado en las naciones, Él haga de ti una nación grande, te bendiga, te engrandezca y tú seas un canal de bendición para muchos pueblos. Dice que esta promesa fue tan exacta y tan precisa que no terminó en Isaac, sino que llegó a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y yo creo que hoy, así como Él dio esta palabra y le cumplió a Abraham, también le va a cumplir a ti, a tu descendencia, porque es una palabra de generaciones. Y hoy vengo a profetizar algo en esta tercera promesa. Nuestras generaciones serán benditas en esta tierra, en donde quiera que vaya un hijo de nosotros, ya sea sanguíneo o espiritual, será bendito por causa de las promesas del Señor. Y Abraham le creyó, y yo todavía creo en esa promesa. El micrófono, pastora, el micrófono. Ay, ¿cuándo está? Y Dios dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Yo veo que, oh Dios mío, algo está pasando. Generaciones, oh Dios del cielo, van a ir a las naciones. Tal vez Dios te habló a ti que te iba a dar un ministerio a las naciones, pero Dios dice, tus hijos heredarán la promesa, tus nietos heredarán la promesa. Oh Dios mío, los que tú has discipulado también, los que tú has formado, serán regados en las naciones. Y tendrás que hijo quien te entregó esta promesa. Y así como yo le prometí a Abraham, yo se lo cumplí, porque lo que era imposible para Abraham y para Sara fue posible para Dios, porque Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Lo cual aquí es el que Dios cumple, de que Dios dijo que haría un nuevo pacto, y eso me llamó la atención. Él les habló de una tierra prometida, pero ellos la habitaron la tierra prometida, aunque Dios les prometió la tierra prometida. Dice que ellos fueron infieles al pacto, se rebelaron, tomaron dioses ajenos, pero Dios, aunque vio la maldad en ellos, dijo, vienen días donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Y mi hermano, esa promesa formidable se cumplió, y Dios, mi hermano, cumple lo que promete, porque Él nos entregó lo más valioso, y fue el Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y estableció un nuevo pacto para nosotros y nos acercó al Señor. Y si Él nos entregó al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las otras cosas? Es mi pregunta, porque en Él nosotros somos más que vencedores. Y la pregunta es, si estamos en un nuevo pacto, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque a algunos nos separa hoy la prueba, a otros nos separa la pandemia, a otros nos separa la amargura, a otros nos separa la tristeza, a otros nos separa los problemas, las economías, las dificultades. Pero mi hermano, hay un nuevo pacto en Cristo Jesús, y Él dice, mi hermano, ellos me serán por fuego y yo escribiré en su corazón y yo seré por Dios. Yo me pregunto, ¿qué es lo que Él está escribiendo en este momento? Tal vez está escribiendo, mira, a pesar de lo que tú estás haciendo, yo te amo con amor eterno. A pesar de lo que estás viviendo, debes volver porque te estoy esperando. Tal vez como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, porque hay un pacto y Él, mi hermano, cumple lo que ha prometido. Y yo creo que hoy es el día donde tenemos, mi hermano, que entrar y nuevamente no menospreciar esa sangre de Cristo y volver a ese nuevo pacto, volver a empezar de nuevo. En otras palabras, dígame sencillamente que le estoy hablando. Viene un nuevo comienzo, vienen cosas nuevas. Suelta tu pasado y dile, Señor, yo quiero el cumplimiento de estas promesas y me voy a despojar como tú te despojaste de tu gloria para que esta promesa se cumpla al pie de la letra. Lo quinto como promesa que también Dios cumplió es que Cristo tenía que nacer de una virgen. Y mi hermano, en San Lucas, en el capítulo 1, dice mi hermano de que había una palabra profetizada acerca de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, de que Dios manda al ángel Gabriel, y dice mi hermano que lo mandó a hablarle a María y a decirle que concebiría, que daría a luz un hijo y le pondría por nombre Jesús, que sería grande, que sería llamado Hijo del Altísimo, que el Señor le daría un trono. Y mi hermano, escúcheme bien, que Él iba a reinar y que su reino no tendría fin. Y a mí me llamó algo la atención aquí, porque cuando Él le da la promesa a María, María dijo, como dicen muchos que están conectados, bueno, ¿y cómo será esto? Mi hermano, yo creo que ese es el mayor obstáculo que puede haber, que nosotros queremos limitar el poder de Dios, pero Dios cumple lo que promete. Él le dijo, mi hermano, que
que el Espíritu vendría, oh Dios mío, sobre él y la cubriría. Oh Dios del cielo y de la tierra. Y Dios me dice que hay gente que está conectada y ha dicho, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo será lo del avivamiento? ¿Cómo será que vamos a preparar el camino? ¿Cómo será que nosotros vamos a establecer lo que Dios ha hablado? ¿Cómo será estas promesas que me ha dado de mi casa, de mi familia? ¿Cómo será esto? Pues mi hermano, será a través del Espíritu Santo, porque esto no es con fuerza ni con ejército, esto es con el poder del Espíritu Santo. Y en San Lucas capítulo 1 verso 45, ¿sabe qué dice? Dice, bienaventurada la que creyó, porque le será hecho lo que fue dicho de parte del Señor. Todo lo que Dios ha dicho, mi hermano y mi hermana, se tiene que cumplir. Y yo creo, mi hermano, que así como el Espíritu cubrió a María, que el Espíritu Santo te envuelve, para que tú entiendas como templo del Espíritu Santo de Dios, que cada palabra se va a cumplir, que cada palabra se va a manifestar al pie de la letra. Entonces yo te invito hoy a que entiendas de que Dios sí cumple y que entramos en la dispensación del cumplimiento de las promesas. Y por eso es tan importante. ¿Usted me está viendo? Sí, señora. Y por eso es tan importante que ustedes puedan entender algo, de que lo quinto aquí es de que así como el ángel anunció que Cristo tenía que nacer de una mujer, una virgen llamada María, nosotros no podemos seguir diciendo, ¿y cómo será que vas a cambiar a mi familia? ¿Y cómo será que vas a ensanchar el ministerio? ¿Y cómo será que vas a sanar el coronavirus? ¿Y cómo será? Nosotros no podemos hacerlo. ¿Sabe por qué no podemos hacerlo? Yo le voy a decir por qué. Porque, mi hermano, Dios cumple lo que promete y estamos en la dispensación del cumplimiento. Lo que Él dijo lo cumplió y Dios dice que va a cumplir al pie de la letra lo que ha dicho. Esto me deja ver que hay dos clases de iglesia, la que creyó y la que no creyó. La iglesia que creyó, y hermano, cuando Él dice voy a sanar, cree y Dios le hace el milagro. La iglesia que no creyó está diciendo, ¿y cómo será esto? Hay dos clases de ministerio, el que creyó y el que no creyó. El ministerio que creyó, Dios habla de expansión y abre la boca y la gente empieza a convertirse. El que no creyó se queda encerrado esperando, mi hermano, que Dios lo haga, pero va a ser a través de instrumentos que digan, yo le creo al Señor. Y gente que está conectada, que esté creyendo que Dios cumple lo que promete, se le va a cumplir al pie de la letra esta palabra, se le va a cumplir lo que Él ha dicho de su familia, se le va a cumplir lo que Él ha dicho de su ministerio, se le va a cumplir cada palabra porque está tomando en serio, oh Dios mío, que entró en la dispensación del cumplimiento, porque Dios cumple lo que promete. Y lo sexto fue que Dios dijo que su Hijo nos libraría del pecado y de la condenación. Y mi hermano, son los días donde Dios va a romper la atadura de pecado, donde Dios va a romper la atadura de condenación, donde Dios va a romper la maldición que tal vez hay por generaciones en tu familia, que hay en los territorios, que hay en las naciones. Y por eso Dios preparó este tiempo para que nosotros le creamos que Él tiene el poder para romper la maldición del pecado. No importa cuán grande sea el pecado, más grande es nuestro Dios. No importa cuán grande sea la cadena, más grande es nuestro Dios. Y Él va a romper toda atadura, toda maldición, toda ligadura. Gente que está conectada y está atada a maldiciones de antepasados, esa maldición se va a romper hoy por causa de que Él cumple lo que promete, y Él prometió librarnos del pecado y de la muerte. Amén. Alguien que está conectado tiene que decir, yo voy a creerle a las promesas de Dios, porque Él dijo y Él hará, porque Él prometió y Él cumplirá. Yo no vine a motivar gente en este tiempo de establecimiento profético, yo vine como un instrumento profético a decir que hablé con Dios, porque hablé con Dios, y cuando hablé con Dios me dijo, dices que yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, y que lo que yo dije, yo tengo el poder para cumplirlo. Y por eso estoy hablando de que entras en tiempo de cumplimiento, entras en un tiempo donde cada promesa, cada palabra se va a cumplir al pie de la letra. Pero ¿qué más dijo Dios? Ya Se nos va a cortar la transmisión, qué pena. Establecer un reino. ¿Cómo? Se nos va a cortar la transmisión, qué pena. Entonces nos toca volver al mismo, entrar por el mismo link. Quedan ¿por qué? 40 segundos, 30 segundos. Sí, ya me apareció el letrerito. Si se corta, lo reinicia otra vez. Ok, sí, en el mismo link, todos para que sepan. Sí, en el mismo link. Listo, entonces si se llega a cortar los que están conectados, ya saben que tenemos un reinicio, entonces no se me va. Ya, ya se corta. Mira, pastor, está tomando esta misma agua. Ellos allí. Seguramente están igual de Cartagena. Relájate. Y son caleños, amor. Llegó Lina, pero volverá.
¿Por qué? Pues que ella se quedó, no sé. Toca mirar ahorita a ver qué hacemos. Toca llamar, Sí, toca pedir una Y está luego el riñón, yo creo que... Listo. ¿Ya todos están ahí? Ya estamos entrando todos, sí señora. Un momentico, ya nos conectamos. Ya están entrando rápido. La promesa está dada, así la recibió Abraham. Empezó a hacer esta gran nación. Pero que es que eso no, pues también están escuchando. Pero yo no me quiero ver en esa cámara, Julie, ¿cómo hago? Pastor, usted no dice cuando arrancamos, ¿viste? Profeta, su merced me dice, no los vemos, no tienen cámara activada. Sí, algo sí. Nosotros ya estamos listos. Ok, listo. Entonces, por favor, todos cierren los micrófonos, por favor. ¿Arrancamos, pastor? Sí, señor, sí, señora. Ok, entonces, ¿qué es lo séptimo? Estamos hablando de que Dios cumple lo que promete, de que también Dios dijo que iba a establecer un reino. Y a pesar de las muertes, de los asesinatos, de las enfermedades, de los problemas, a pesar de lo que ha pasado en este tiempo, a pesar de esta pandemia, Dios todo lo que ha dicho en su reino, escúcheme bien, Él prometió algo, que ese reino jamás sería destruido, que ese reino iba a permanecer para siempre. Y por eso fue que Él estableció un reino basado en quién, en el Señor Jesucristo, que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea que si el reino llega, hay una promesa de que ese reino, mi hermano, tiene poder para destruir toda obra del enemigo. Y por eso estamos creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, que cuando Él estableció el reino, todo aquel que se establece en el reino, aunque venga una enfermedad, aunque venga un problema, aunque venga una dificultad, tiene la capacidad y la autoridad y el poder, escúcheme bien, para destruir toda obra de maldad. Y eso es lo que nosotros estamos creyendo, de que son los días donde las señales se tienen que cumplir, de que en el nombre de Él echaremos fuera a los demonios, de que en el nombre de Él vamos a imponer las manos sobre los enfermos y se van a sanar, de que en el nombre del Señor Jesucristo la gente tiene que ver que ese es un reino de poder y lo que nosotros hablamos de Él se tiene que manifestar en esta tierra. Es ahora que la gente se va a convertir. ¿Y sabe por qué mucha gente se va a convertir? Me dijo el Señor, porque estamos estableciendo reino, y cuando establecemos reino pasa algo. Dios nos habló hace algunos días y nos dijo, voy a hacer milagros, voy a crear órganos nuevos y voy a hacer milagros creativos. Me dijo, así voy a responder, voy a crear órganos nuevos y voy a hacer milagros creativos. Empezamos a hacer una cruzada de milagros y hemos empezado a ver milagros de todo tipo, y yo creo que hoy se establece el reino sobre los enfermos y el enfermo es sano. Hoy se establece el reino sobre la economía y se acaba la deuda. Hoy se establece el reino, escúcheme bien, sobre cada área de tu vida que en este momento está en cautividad y hay libertad. Porque cuando llega el reino tiene poder para desplazar la enfermedad, para desplazar los problemas, para desplazar las dificultades, para desplazar la soledad, para desplazar las obras del diablo que han querido destruirte y para establecerte, escúchame bien, en un reino que es inconmovible, en un reino donde hay un rey que dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, oh Dios mío, y yo creo que esas señales se tienen que manifestar. Hay milagros que se van a empezar a desatar en esta tarde en tu casa, hay señales y prodigios que se van a empezar a desatar en tu vida y en tu familia. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando llega el reino llega, mi hermano, con señales, con manifestaciones, y son los días donde se va a manifestar el reino en tu casa, y estas señales, mi hermano, se van a dar en tu familia. Amén. Santo, pero me gusta esto porque ya estoy cerrando, de que Él prometió de que Él tenía que irse, pero mandaría al Espíritu Santo. Y eso es lo que más me gusta a mí de todo lo que he hablado. Porque mi hermano, Él dijo, no se vayan de aquí. Es necesario que entren al aposento alto. Porque cuando venga alguien, cuando venga el Espíritu, Él los va a convencer a ustedes. No se atrevan a salir sin Él. No se atrevan a salir sin esa investidura. Y ahí en el aposento alto pasó un acontecimiento importante, de que el Espíritu Santo, mi hermano, fue, escúcheme bien, enviado y fue manifestado a través de lenguas de fuego. Y dice mi hermano que los llenó, que los bautizó, que los revistió de poder, y que desde ese momento
momento, oh Dios mío, les dio una autoridad sobrenatural, y eso es lo que Él les dijo: no salgan sin ese poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo quiero decirles algo: por mucho tiempo ha sido solo, oh Dios mío, para mucha gente una teoría, pero Él es una persona y Él es real, y esa presencia del Espíritu Santo va a empezar a traer cumplimiento a la palabra, va a empezar a cumplirse en cada familia, y vamos a gozar de la sobrenaturalidad de Dios, vamos a gozar del poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos hasta ese momento no habían entendido lo que Cristo les hablaba, pero nosotros hoy ya lo conocemos, porque Él no vive en un templo hecho de manos de hombre. Él vive en tu corazón, Él vive en tu templo, en tu cuerpo, y hoy Él quiere manifestar esa investidura de poder. Ese poder es fuego del Espíritu Santo, ese fuego es para destruir las obras del maligno, ese fuego es para producir, escúchame bien, lo sobrenatural. Ese es un fuego que nosotros tenemos que reclamar, y ese fuego hoy va a traer, mi hermano, el cumplimiento de grandes promesas. Dios dijo que haría cosas preciosas, Dios dijo que habría grandes promesas, pero me detengo ahí porque ahí ya tengo que pararme, dice el Señor. De que si Dios lo dice, y usted y yo lo creemos, Dios lo hace. Mi pregunta es: ¿estás dispuesto a creer por lo que Dios va a hacer? Amén. ¿Estás dispuesto a creer por lo que Dios ha dicho de tu ministerio? ¿Estás dispuesto a creer por lo que Dios ha dicho de tu familia? ¿Estás dispuesto a creer por lo que Dios ha dicho de tu ciudad? ¿Estás dispuesto a creer, los que tienen negocios, lo que Dios ha dicho de tu negocio, de tu empresa? ¿Estás dispuesto a creer lo que Dios ha dicho de tus hijos? Porque, mi hermano, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que el Señor dijo, Él lo hará. Todo lo que el Señor prometió, Él lo va a cumplir al pie de la letra. Pero hoy tiene que haber alguien que esté conectado, que diga: Señor, yo le creo a tu palabra, que diga: Señor, yo le creo a lo que está escrito en la Biblia, que diga: Señor, que estoy creyendo hoy por lo sobrenatural, que diga: Señor, yo estoy creyendo por un milagro. ¿Sabe por qué, pastores? Dios me permitió conectarme hoy junto con la profeta Yolanda Pretel, impartirles este mensaje a ustedes, porque Dios dice que es el tiempo para ustedes de defender lo que Él les ha entregado, de defender el territorio, de defender sus promesas, de defender la palabra que Él les entregó. Me dice el Señor que un día le habló a uno de los dos, y que cuando le habló a uno de los dos, que el Señor les dijo esta palabra, porque yo tenía una palabra y Dios me dijo: no, tienes que hablarles de que yo cumplo lo que prometo. Y le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque yo le hablé en lo secreto, y cuando le di la palabra y cuando le di la promesa, yo le dije que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, que lo que yo le había hablado yo lo puedo cumplir. Y veo la fecha del 27 de abril en uno de los dos, y me dice el Señor: desde el 27 de abril yo te di la promesa. Y me dice el Señor: oh Dios mío, yo le estoy hablando a mi hijo Juan. Y me dice el Señor: dile que lo que yo prometí para él, que lo que yo prometí para su casa, que lo que yo prometí para sus generaciones, yo tengo el poder y la capacidad de cumplirlo. Y me dice el Señor que cuando eso estaba pasando, también tocó a la familia Santa María. Y me dice el Señor que hizo más que una familia así. Me dice el Señor que empezó a derramar gloria. Y me dice el Señor: dile a Jamie que yo empecé algo, y lo que yo empiezo lo termino. Y veo la promesa de las naciones para ustedes, y veo en este momento que algo pasa en alguien, Dylan, y dice el Señor: Dylan será como un océano, pero me dice el Señor: Nicole traerá la victoria al pueblo. Y me dice el Señor: ahora entenderán de qué estoy hablando. Y le digo: ¿de qué es lo que tú estás hablando? Y me dice el Señor: algo pasó en diciembre 11 del 2004. Y me dice el Señor: desde esa fecha yo hice algo en ellos. Y me dice el Señor: y estoy tocando y estoy cumpliendo desde tiempo pasado hasta este tiempo todo lo que he prometido. Y veo algo que Dios empezó a hacer con una mujer, Janet o Jenny o Janet Andrea, y puedo ver el apellido Monroy. Y me dice el Señor: ahí empecé a hablar, ahí empecé a establecer. Y me dice el Señor: no solo lo empecé en ella, sino que dice el Señor: también tengo poder para tocar a la familia Márquez. Y escucho el nombre de una mujer, Pilar, y veo que cuando viene Pilar vienen corriendo otras personas. Veo a alguien, Olga, veo a alguien en este momento, Joana y Andrea, y le digo: ¿por qué es esto? Y me dice: porque le estás hablando al hombre que es fiel, al hombre que es estable, al hombre que es leal, al hombre que, oh Dios mío, tiene convicción y que
que alcanza lo que yo le he prometido. Y Dios me dice que entra en días de alcance, donde, oh Dios mío, el cielo y la tierra nueva que Él te va a dar, se llama establecer el reino. Me dice el Señor, voy a hacer la obra social a través de una fundación Pan de Vida. Y dice el Señor, voy a meter recursos en esa fundación y le vas a dar de comer a mucha gente. Cuando eso esté pasando, me dice el Señor, voy a premiar a gente fiel que va a llegar o ya llegó. Y yo le digo, dime quién de esas personas. Y me dice, dile que voy a tocar a una mujer así, Juliet, Caterine. Me dice el Señor, alguien así, Juliet, Caterine. Y le digo, Señor, pero háblame más de esta mujer. Me dice, con mucho gusto. Me dice una mujer así, Juliet, Caterine. Y escucho el apellido Nieto y escucho el apellido Garavito. Y dice el Señor, me voy a meter a esa casa, voy a tocar esa familia. Y dice el Señor, y estoy profetizando sobre esa casa, porque ahí hay un hombre Marco Aurelio, o hay un hombre así, Marco Aurelio, y puedo ver Carreño en este momento, y puedo ver el apellido Sánchez, tiene un familiar de nombre Jason, y dice el Señor, ahí voy a meterme y los voy a firmar, y serán columnas, o voy a hacer algo que los va a firmar y los voy a levantar como columnas. Y me dice el Señor, profetiza más. Y le digo, ¿qué profetizo sobre ellos? Y me dice el Señor que lo nuevo que va a empezar a hacer es que les va a dar la unción de multiplicación y crecimiento. Y veo gente que tiene negocios, y veo igual como una heladería, y me dice el Señor, sí, es la heladería Garcero, y veo que empieza a crecer, a tomar clientes, a multiplicarse, y dice, les voy a dar recursos para que inyecten en la iglesia. Y me dice el Señor, desde hoy se les va a activar el crecimiento en un negocio. Yo le digo, ¿a quién? Porque tengo que saber quién es. Y me dice, con mucho gusto, Rocío Elizabeth Lozano, te estoy hablando a ti, mujer. Dios dice, en este año voy a soltarte una nueva economía para que bendigas este ministerio. Y me dice el Señor, y háblale a alguien de tu casa, a alguien de nombre Yaneirina, y dile lo que yo te estoy hablando a ti. Vienen recursos. Y yo digo, ¿cómo van a llegar? Y dice, dile que los va a compartir con alguien. Y le digo, ¿con quién los va a compartir? Y escucho el nombre de un hombre, Oscar Cáceres Bello. Y dice el Señor, tiene a alguien de nombre Camilo, a alguien de nombre Andrés y a alguien de nombre Gustavo. Y dice, van a sembrar en ese ministerio. Vamos, yo quiero que gente que está conectada haga una demanda en este momento en fe y que diga, yo creo a este tiempo profético, yo creo a estas promesas, yo creo a esta palabra, porque son los momentos, dice el Espíritu Santo de Dios, donde me voy a mover en todas las naciones. Gente que está en México lista para recibir, gente que está en este momento, escúcheme bien, yo puedo sentir que hay gente que está en este momento en Estados Unidos y en Europa, que está conectada y va a recibir algo, va a pasar a través de estas naciones. Y dice el Señor, hoy estoy estableciendo algo nuevo, hoy estoy estableciendo algo nuevo. Y me dice el Señor, no termino ahí, y puedo ver que a alguien le va a cumplir la misma promesa que le cumplió Abraham. Y yo le digo, pero ¿a quién será? ¿A quién será? Y escucho el nombre de una mujer tal vez Doris Zapata Franco, y escucho que tiene a una Sara en su casa, y dice, Sara, es tu promesa. Sara, verá cumplimiento. Sara, crecerá con temor de Dios, me adorará, me alabará, me servirá, y entenderás lo que yo estoy hablando, porque para ti es un nuevo comienzo, Y veo a alguien como con un molino que está moliendo, pero me está viendo, y dice, ningún molino, es la familia Molina Bermúdez. Y dice el Señor, hay alguien en la familia así, Molina o Bermúdez, y dice, hay tal vez una Stephanie, y puedo ver a un Perney López, y puedo ver de los Molina a gente que está ahí, veo una Vanessa, veo a Luis Alberto, y veo que alguien dice, yo también, tal vez Andrés, y puedo ver por los Bermúdez una mujer Lilia, Nubia, y puedo ver a una Luisa, y dice el Señor, estoy produciendo un avivamiento. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Yo siento que gente en las naciones está empezando a tomar este manto de cumplimiento. Dios dice que han llegado los días del cumplimiento de todo sueño, de todo proyecto y de toda visión. Yo no sé, pero yo quiero que gente que está conectada diga algo. Amén, gloria a Dios. No sé, porque ahí me quedé con la pantalla negra, pero yo quiero que alguien me diga algo. Amén. Siga hablando, porque me dejaron como solo, pero yo sigo ahí. Profetiza. Amén. Entonces Dios dice de que es el tiempo de cosas nuevas. Dios dice que es el tiempo para ustedes. ¿Qué familia son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Que quieren profetizar? ¿Son ustedes? No, siga, no me corten el fluyo. No, porque Dios dice, han llegado los días, ha llegado el tiempo del avivamiento.
libertad, ha llegado el tiempo del refrigerio. Y me dice el Señor, y me dice el Señor, y me dice el Señor, me dice el Señor que en este momento todo lo que Dios está soplando para ustedes es porque hay gente que está conectada, pero ha recibido y ha sembrado en lágrimas. Hay gente aquí que le ha tocado duro, pastora Yolanda. Hay gente que le ha tocado duro. Y mire que cuando yo estoy profetizando aquí este rema, me llega una palabra como en hebreo, no sé qué idioma es esto, pero escucho la palabra Abba. Me llega esa palabra así, Abba, como cuando uno dice Abba, Padre, Abba. Y me dice el Señor, lo que estás escuchando es algo que yo voy a hacer. Y yo le digo, ¿dónde lo hace? Me dicen los negocios. Y veo a alguien que tiene un negocio y el título del negocio es así. Veo algo así. El título dice Abba. Y es como una tienda. Puedo ver productos deportivos. Y dice el Señor, claro que sí. Estoy hablando de Brian Rodríguez. Dice el Señor, voy a tocar una tienda deportiva Abba. Y dice el Señor, y voy a tocar en este momento, oh Dios mío, a la familia Parra, y escucho Valerie. Alguien grita como, oh Dios mío, yo soy Valerie, pero está como pequeña, yo no sé, pero me dice Valerie, y me dice el Señor, la voy a tocar por causa de que, oh Dios mío, hay una mujer, tal vez Alessandra, que ha clamado, y escucho con los Parra un hombre, William, y dice el Señor, yo voy a meter mi gloria, y yo voy a desatar una victoria poderosa. Si hoy pueden decirme, Abba, Padre, Dios está sellando un negocio así, que Dios va a darle recursos también para que inyecten en el reino, porque van a acelerar la economía, dice el Señor, de esa familia y de ese ministerio. Algo está pasando, algo está ocurriendo. Hay una nube de gloria poderosa. Vamos, los que están conectados recibiendo en esta hora. Vamos, hasta donde Él debe fluir, vamos a seguir profetizando, porque yo siento que las naciones hoy están recibiendo un tiempo de cumplir. Ahí apareció un hombre, Brian Rodríguez, ¿vio? Ahí aparece alguien así que dice el Señor, ahí está. Ahí veo que ahí manda un mensaje, mire, dice mi Abba, ahí está confirmando la palabra que Dios está dando. Alguien así la está confirmando. Y Dios dice, lo estoy haciendo, es algo sobrenatural. Y veo que cuando esto está pasando, dice el Señor, y estoy tocando una familia Ochoa, la familia Ochoa está recibiendo, puedo ver dos Ochoa, veo los Ochoa Gómez y veo los Ochoa Rodríguez tal vez, pero veo una señal en los Ochoa Gómez, me dice el Señor, ahí hay en los Ochoa Gómez alguien de nombre Juan Carlos y alguien de nombre Miguel, y dice el Señor, lo estoy haciendo, algo está pasando en una familia, así dice el Señor, y dice el Señor, porque me ha placido escogerle para manifestar mi gloria. Y escucho, veo como un árbol, pero me dice el Señor, es como la historia de José cuando interpretó, oh Dios mío, el sueño de Faraón, que habían como 3 sarmientos. Me dice el Señor, no, esta es la profecía, dice el Señor, hay alguien de nombre Luis Sarmiento, esa es la palabra. Y voy a tocar a la familia Sarmiento. Y dice el Señor, voy a traer un cambio, voy a traer una transformación, voy a traer un cumplimiento profético sobre una familia así, Sarmiento. Y dice el Señor, la señal será que hay alguien en esa familia, Rosemary, que hay alguien en esa familia de nombre Lida, y hay un hombre tal vez Esteban, y esa será la señal para este hombre, porque hay un hombre así, Sarmiento, que va a empezar en este momento, dice el Señor, a entrar en un tiempo como el que entró José cuando interpretó el sueño de Faraón, que yo le voy a cumplir sobre su casa, que yo le voy a cumplir sobre su familia. Y cuando Dios me está dando esta palabra, me dice, y no te olvides de hablar de una mujer blanca, y puedo escuchar el apellido Patiño, y me dice, a los Patiño le toco la vida de Carmen y la vida de María, porque le voy a cumplir al pie de la letra. Mi alma te alaba, Rey. Yo quiero que toda gente que esté conectada levante sus manos, porque Dios dice que ha llegado el tiempo del cumplimiento de todo proyecto, de todo sueño y de toda visión. Dios dice que la palabra que ha dado sobre todos ustedes es para este año, no es para el 2021. Dice el Señor, en el 2020 verán los cielos abrirse, verán una apertura total y verán, dice el Señor, un avance ilimitado. Dice el Señor, prepárense desde esta hora, porque desde este momento todo lo que ustedes han visto se les va a acelerar. Tendrán los cielos abiertos y tendrán un acceso ilimitado, dice el Señor. Así que yo quiero que se preparen, y así que yo quiero que en este momento entiendan que hay un manto de cumplimiento. No es
el tiempo, dice el Señor, de la incredulidad, no es el tiempo de las dudas, es el tiempo de creerle a lo que Dios ha hablado de ustedes. Y escucho que me gritan el apellido Núñez, y hay una familia así, Núñez, y dice el Señor, háblale que hubo una antepasada Celina y que tiene un nieto Santiago. ¿Cómo? Y dice, Santiago será un evangelista poderoso. Ay, 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 ay. Hay una unción muy fuerte esta noche. Hay una unción muy fuerte esta noche. Hay una unción de cielo nuevo, de tierra nueva. Hay una unción de expansión, de extensión, de multiplicación, de crecimiento. Dios dice, han nacido para este tiempo. Dios dice que este año, que para el mundo es crisis, para ustedes será su mejor año, dice el Señor. Hay gente que hasta se había ido, pero Dios dice, van a regresar por cada uno 10, porque lo que se va a soltar es poderoso, 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 poderoso. Familia Trejo, familia Monroy, Dios dice que son los días donde la mano de Él está extendida, y dice el Señor que la mano es el poder, la visión, la unción y la gloria, y que va a hacer 4 cosas con ellos, lo que hizo con Jabez. Dice el Señor que vendrá protección divina de todo mal y peligro interno y externo, que verán ensanchamiento en todas las áreas, que verán la bendición total, y dice el Señor, y mi presencia les va a acompañar, les va a acompañar. Algo está pasando en este momento en las naciones. Veo un manto de cumplimiento, veo el rugido del león diciendo, ha llegado el tiempo donde le voy a cumplir toda palabra, todo proyecto, todo sueño y toda visión. Y Dios dice que hoy, dice el Señor, los va a convertir en los portadores de la visión. Y yo no le estoy hablando a cualquier gente, yo le estoy hablando a gente que está conectada desde las naciones, el país que estás así. Yo no haya hablado proféticamente de tu nombre, si te conectaste es porque estás en esa lista de Dios. Y Dios dice que te cumplirá esta palabra al pie de la letra. Y dice el Señor que desde esta noche todo lo que Él ha dicho de ti se va a cumplir, y que en este año tendrás testimonio de que Dios es real y de que Él cumple lo que promete, lo que Él ha dicho de tu casa, lo que Él ha dicho de tu familia, lo que Él ha dicho de tu ministerio. Dice el Señor, se va a cumplir. Y me habla el Señor y me dice, recuérdale de Dylan, y me dice, es como un océano, lo haré un predicador poderoso de la palabra, lo haré un adorador de tiempo completo, llevará mi palabra a las naciones. Y dice el Señor, y como si fuera poco, voy a hablarle, oh Dios mío, me dice el Señor, a Jamie, y le voy a hablar como le hablé a Jacob, a través de sueños, de visiones y de profecías. Y veo una escalera, y veo que se abren los cielos, ángeles suben y ángeles bajan cuando tú oras. Dice el Señor, orarás por la mañana y te responderé en la tarde, orarás por la tarde y te responderé en la noche. Y te veo al frente de un comando profético, te veo a ti ministrando a profetas. Y dice el Señor que serás madre de profetas. Y me dice el Señor que así como Jacob iba hacia el cielo y vio una escalera, y en la escalera en la cima había uno, oh Dios mío, que era el mismo Dios que le habló, esa misma promesa es para ti. Él dice que, oh Dios mío, Él ha dicho y Él hará, Él prometió y Él cumplirá, porque cielos nuevos y tierra nueva, oh Dios mío, se extenderá por toda la nación, dice el Señor. Terminan los tiempos de sequía. Una oración profética. Atento, no se me desconecte, porque la profeta va a hacer un decreto profético. Vamos, si usted ya ora en el Espíritu, ora en el Espíritu. Anhele esto que le va a hacer este decreto, anhele, porque va a decretar una palabra. Anhela, 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 anhela. Habla mi pastor que está ahí conectado. Hoy vengo a recordarte la promesa que Dios ha dicho de ti, a lo que Dios ha dicho de tu iglesia. Tú que de pronto por la situación estás
desmotivado. Acuérdate de lo que Dios ha dicho de tus ovejas. El Dios te da una visión, Saraquía, babata, la magia, aquí. Y de pronto por el tiempo difícil estás desanimado, no quieres seguir adelante, estás que tiras la toalla. Oh, Sakira, babata, la basilibiquía, babá. Hoy viene a recordarte, Padre, la promesa que ha dicho de ti. Levántate y camina en pos de la promesa que Dios te ha dado. No te desanimes, no le entregues tu bendición, no desistas, persiste, camina, levántate, sobreponte a la situación, a la tristeza, a la prisión de espíritu que estás experimentando. Renuncia a todo eso, que eso no viene de parte de Dios, y levántate y crea la promesa que Dios ha dicho de ti, de tu ministerio. Renuncia a esa tristeza, a ese desánimo, a esa agonía que tienes. Aleluya, Levántate, pelea por tu ministerio, pelea por tu ovea. No renuncies. Gente que está en México, México, te están hablando, México. Te están hablando, alguien en México le están hablando en este momento. Alguien en Bogotá le están hablando en este momento. Te habla a ti, líder, que de pronto has querido desistir de tu llamado, que ya no quieres servir, ya no quieres adorar, no quieres predicar. ¿Cuál es el don que Dios ha colocado en ti? Y de pronto por la situación estás desanimado y le has dicho a Dios que no renuncio, no sigo más, te has encaprichado, has desistido, y Dios dice: recuerda lo que yo he hecho de ti. Yo te he dado un talento, yo te he dado un don, y Dios dice que no se coloca la luz debajo de la mesa. Ese don es para que tú vayas y seas a las naciones, predica, sirviquía, babá, ahora por el enfermo y va a ser sano, ribiquía, babá, oh, Sakira, babá. Se levanta el liderazgo ahora, se levantan líderes que estuvieron conectados y se han desanimado por la prueba. Gente que es líder pero está desanimada, se vuelve a animar y vuelve a retomar, porque Dios está haciendo un llamado hoy a volver a retomar. Hoy no nos conectamos por casualidad. Amén. Dios te está hablando así, pastor, pero también le habla a líderes que hoy nos están escuchando y están conectados y han estado desanimados, cansados. Dios dice: líder, te estoy haciendo un llamado y tienes que levantarte desde ese momento, porque estoy a punto de cumplirte la palabra. Persevera, aquí la te habla a ti, madre, a ti que has desistido, de pronto a ti que estás cansada de lidiar con tu hijo. Acuérdate que la palabra de Dios dice: herencia de Jehová son los hijos. Esa es una herencia que Dios te ha dado, que el diablo te los quiere quitar. El diablo los tiene atrapados en la droga, el diablo los tiene clavitos de pronto del sexo, yo que sé de qué cosas tiene cautivo el enemigo a tu hijo. Ahora yo te digo, madre, levántate y a guerra, levántate como la atalaya, la mujer que y pelea por tu hijo, apegate al diablo, pelea, que esa es tu bendición, esa es la herencia que Dios te ha dado. Pelea, reclama, arrebátale al diablo. Oh, Sakira, mamá, de allá donde tiene atrapado a tu hijo, levántate, esa es tu herencia, esa es tu bendición, que no te ha oído para maldición. Tu hijo será el profeta, tu hijo será ese predicador que Dios ha levantado. Esa promesa que Dios ha dicho de tu generación se va a cumplir. Levántate, deja el desánimo, deja la tristeza, deja esa aflicción, levántate y pelea, levántate y haz tu hallado, levanta y guerrea a favor de tu hijo. Dios va a empezar a llenar en este momento vidas. Dios va a empezar a llenar familias. Dios va a empezar a llenar en este momento dones. Se van a activar talentos, se les van a activar en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está aquí en este momento para ti. Recibe ese poder, hoy Dios te va a revestir de ese poder para orar, de ese poder para clamar. El Espíritu Santo está aquí para llenar tu cántaro que estaba vacío, para renovar ese aceite que se había agotado. Oh, Sakira, vamos, deposita una unción nueva, deposita una unción fresca sobre tu siervo, una unción que los avive, que los encienda, que los levante ahora.
esposa, que el diablo ha querido arrebatarte tu esposo. O Shakira, ¿verdad? Que no tiene cautivo en vicios, que alguna mujer se lo ha llevado, que está en adulterio. Peleas, no existas, arrebata a tu esposo. Esa es tu bendición. ¿Sabes cuántas mujeres están adelante porque tú le tienes? Levántate y pelea, reclama a tu esposo, reclama tu bendición, levántate. Todo aquí la verdad pelea con tu. Yo siento que hay mujeres que están conectadas y esta palabra las está tocando. Gente que está, mi hermano, al borde del divorcio, ya el hombre se había. Dios dice, voy a restaurar hogares. Dios dice, voy a restaurar hogares. Yo veo que hay hogares que están en esa condición, mujeres que le han creído a Dios, pero el esposo no quiere saber nada, pero Dios dice, no te des por vencida. Es el momento de creerle a Dios, es el momento de creerle a la palabra, es el momento de creerle a la promesa, y Dios dice que defiendas con todo tu hogar porque Él te lo dio, y yo declaro y profetizo que hay hogares que serán restaurados, porque en los próximos días vendrá un refrigerio y hogares serán restaurados en la vida de Jesús. Los problemas que no le van a hablar, un problema económico, un problema en tu familia, yo que sé cuál es el problema, pero no te dejes llevar. Acuérdate que la palabra de Dios dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Levántate y pelea. Todos aquí, la mamá, deja de lado tu mal carácter, deja de estar contendiendo que Dios le dé el barro al alfarero que hace. Dios todo lo hace en el perfecto. Él ha dicho algo de ti. Levántate y pelea, no desistas. Levántate, declárate libre de esa amargura, declárate libre de esa prisión de espíritu. Hoy yo viene a liberar, hoy viene a sacarte de esa cautividad en el cual el enemigo te tiene atrapado. Levántate y sal de esa depresión, sal de ese desánimo ahora. En el nombre de Jesús, peleo por tu salud, varón de Dios. El enemigo te quiere meter por esa enfermedad, por esa llaga que ha colocado en ti. Levántate, cree en las promesas que Dios ha dicho de ti. Dios ha dicho que por sus llagas tú recibes sanidad. Hoy ministro órganos nuevos en el nombre de Jesús. Ese dolor en ese ahora, que se coloca ahora en el nombre de Jesús. Aribiquia, babá, Dios restaura tu sistema respiratorio ahora. Varón, levántate, sierva de Dios, levántate, renuncia de enfermedades graves, con la sangre de Cristo somos sanos. Él ha dado una promesa y cree a sus promesas. Él no va a cumplir. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Gente con enfermedades, este mensaje es para ustedes, gente que tiene enfermedades o familiares con enfermedades. Hay milagros de sanidad ocurriendo en esta transmisión. Hay milagros negativos. Debe el poder sanador del Señor moverse. Debe el poder sanador de Dios moverse. Dios dice que en las próximas 24 horas habrá testimonios de milagros de esta noche. Hay gente que esta misma semana, después de las 24 horas, va a tener testimonio de que Dios les sanó. Va a tener testimonio de que Dios, mientras estábamos en la transmisión, hizo algo en la clínica, hizo algo en la UCI, hizo algo en el diagnóstico que te dieron a ti y a tu familia. Dios dice que el diagnóstico lo cambia hoy. El diagnóstico lo revierte hoy. Y declaramos el poder sanador de la sangre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús, esa tristeza sale, renuncia, declárate libre, y una de las cosas es de que cuando los proféticos llegan a un lugar, de que cuando los proféticos se están moviendo, se crea una atmósfera, y dentro de esa atmósfera empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Hoy hay una atmósfera profética que ya está gravitando a todos los que están conectados, a todos los que en este momento les está llegando la señal, y Dios hoy dentro de esa atmósfera profética, William Forey, a todos los que Dios les llega esta atmósfera profética, Dios empieza en este momento a manifestarle gloria. Dios empieza en este momento a manifestarle victoria. Así que yo quiero que usted le dé gracias al Señor. Así que yo quiero que usted le agradezca en este momento allá en el nombre del Señor Jesús. Así que yo quiero que en este momento usted le empiece a dar gracias al Señor.
este tiempo de victoria. En este tiempo usted puede decirle gracias porque hoy has permitido esta transmisión profética para activarme, para recordarme que tú cumples lo que prometes, porque todo lo que has dicho tú lo harás. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Te agradecemos, Señor. Te exaltamos, te adoramos, mi buen Dios. Gracias, Señor. Solo quedan palabras de agradecimiento, Dios. Y bendecimos, Señor, al profeta y a su esposa, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, declarando, Señor, maravillosa tu protección, tu cobertura, Señor, tu provisión, Señor, que día tras día, Señor, los llevarás a avanzar y a crecer, Señor, a extenderse, Señor, al norte, al sur, al oriente, al occidente, Señor, a recorrer, Señor, los continentes, Señor. Los llevarás, Padre precioso, de tu mano, Dios maravilloso. Los bendecimos, Señor, bendecimos su entrada y su salida, Señor, y declaramos, Dios maravilloso, que la obra de sus manos, Señor, es creciente, prosperada en absolutamente todo lo que hagan, Dios. Los bendecimos, Señor, los bendecimos con salud, Señor, los bendecimos con revelación a niveles mayores, Señor. Los bendecimos, Señor, con protección de ángeles guerreros eslabonados alrededor de ellos, Señor. Con familias, Señor, que te sirven, Señor, y los apoyan, Señor. Con gente, Señor, que está cerca suyo en fidelidad, Señor. Los bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo, Señor, que está en tus planes, Dios. Recibimos todo lo que has hablado, Señor, y creemos que se manifiesta y se cumple, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Profeta y pastora, muchísimas gracias. De verdad que quedamos sin palabras. Nos dejan... Nos retan a seguir creciendo en el Señor. Nos retan a seguir creciendo en el Señor. Y pues esperamos que cuando pase todo esto podamos tenerlos, pero aquí en vivo y en directo, acá en la congregación, cuando ya podamos. Amén. Muchísimas gracias. Mil bendiciones. Y ahorita ya nos hablamos un momentico, ya por el interno. Para todos. Amén, muchas gracias. No se olvide, Dios ha dado una promesa, camina en tu promesa, pelea por tu bendición. Amén, muchas gracias. Mil bendiciones, Dios les guarde. Bendiciones, gracias. Bueno, mis amados, yo creo que esto es para sentarnos y digerirlo, porque, santo Dios. Impresionante. Impresionante. Yo creo que toca volver a escucharlo. ¿Ok? Bien, mis amados. Les bendecimos. Esperamos que se hayan cumplido sus expectativas. Nos hablamos mañana con la ayuda del Señor. Chao, bendiciones. Dios les guarde. Saludos.